Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hablar de un tema muy importante para nuestras vidas. Recuerdo cuando era adolescente, hace tiempo, bastante tiempo, cuando era adolescente. Venía en bicicleta del centro de la ciudad hacia la casa donde yo vivía. Y usted sabe el adolescente cómo es, impulsivo y todo, se deja llevar por sus emociones, por la adrenalina completamente, se deja llevar. Y yo iba rápido y como era adolescente me fui en contravía, hermano, imagínense. Me fui en contravía y cuando iba doblando a que me encuentro un automóvil. Yo no sé cómo hice para esquivar ese carro, no sé. Le hice así y metí los breques y pegué en la puerta del carro, aquí con esta parte en la rodilla, solo lo rocé así, ¡pum! Gracias a Dios supe manejar la situación, no sé cómo, porque era un cipote, pero gracias a Dios no pasó a más. El que venía en el carro lo me quedó viendo así bien enojado y no sé qué me dijo, me imagino que me insultó, pero no me acuerdo lo que me dijo. Pero es terrible a veces esas cuestiones cuando uno toma malas decisiones a veces. Por aquí, si un muchacho está aquí presente, pues tenga cuidado en tomar una mala decisión porque las repercusiones son grandes, muy grandes, demasiado grandes. Pero en esta situación yo le quiero preguntar, ¿usted ha aprendido a manejar bicicleta? ¿Quiénes han aprendido aquí a manejar bicicleta? Oye, los demás, poquitos hermanos, poquitos han aprendido a manejar. Cuando usted aprendió a manejar bicicleta, uno tiene que mantener el control, el equilibrio y sobre todo hacer varias cosas, pedalear y el manubrio usted lo debe de mantener para llevar la bicicleta a un buen ritmo, si no va a dejar de seguir andando en ella. Y en eso usted tiene que controlar todo eso, toda esa situación, el equilibrio. Pero para todo eso, hay alguien que le enseñó a manejar bicicleta. Yo recuerdo que a mí me enseñó mi hermano. Y mi hermano me llevaba así, así detrás de mí, y así hacele. Y cuando menos lo esperé, él me soltó. Y yo empecé a andar en bicicleta, iba alegre, feliz, pero después caí, me dio un buen golpe, pero es parte del aprendizaje. Pero, si usted se fija, siempre hay alguien que nos enseña a hacer algo que no podemos hacer. Hay alguien que nos enseña a hacer las cosas. Dios es como esa persona que nos enseña a hacer esas cosas. Por ejemplo, si alguien va a manejar la bicicleta de Dios, como esa persona que nos va guiando y nos dice, tenés que hacer esto para mantener el equilibrio. Mantenerlo. Dios es esa persona en nuestra vida espiritual. Nos dice, tenés que hacer esto para mantener el equilibrio. Sobre todo a mantener el equilibrio espiritual, no el equilibrio del ser humano, porque el ser humano es muy falible. Pero si mantenemos un equilibrio espiritual, es diferente la cosa. Es muy diferente la cosa si mantenemos un equilibrio espiritual. Dios nos enseña ese camino para mantener ese equilibrio espiritual. Nos lo enseña a través de muchas cosas. Dios es el experto para enseñarnos a ser semejantes a Él. Amén. Dios es el experto en enseñarnos a ser semejantes a Él. Para eso ha trazado un plan. Y ese plan de Dios se basa en que nos ha dado una conciencia que nos ayuda, en que nos ha dado la Biblia que nos guía, en que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo para guiarnos y sobre todo nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos también. ¿Cuántas cosas nos ha entregado el Señor para llevarnos por el buen camino? Para enseñarnos lo que Él quiere que hagamos. Amén.
Vamos a ver esto de a poquito, yo no voy a ahondarme mucho. La conciencia. La conciencia está asociada con la actividad mental, que implica, imagínense lo que es la conciencia, está asociada con una actividad mental que implica el dominio de la realidad que me rodea, de la realidad en la que yo vivo. A veces no nos percatamos de la realidad en que vivimos, no nos percatamos. A veces estamos como dormidos ante la realidad. Y por eso a veces caemos en muchos errores, porque las personas no se percatan de la realidad en que vive. Su conciencia no ha despertado en ese sentido, de ver la realidad que a mí me rodea, y entonces yo actúo conforme a esa realidad. Si la realidad en la que yo vivo es destructiva, tengo que apartarme de esa realidad y vivir una realidad conforme a algo que me ayude a seguir adelante y no vivir en esa destrucción en la que vivo, valga redundancia de palabras. Entonces esa persona, cuando despierta esa conciencia, entonces actúa muy diferente. Se basa también en la reflexión de nuestra conducta, la conciencia. ¿Cuántos han reflexionado sobre su conducta? Cuando hemos cometido un error y hemos dicho algo, hemos reflexionado y hemos dicho, no hombre, la regué, no tenía que decir eso, no tenía que actuar de esa manera. Pero la pregunta del millón es que si en esa reflexión usted cambia de ser, de forma de ser, o sigue siendo la misma persona. Porque la conciencia despierta eso, nos dice, bueno, mira, actuaste mal vos, no debías de hacer eso, no tenías que actuar así. No tenías que actuar así. Ahora la pregunta es, ¿usted empieza a adquirir dominio sobre usted? ¿Sobre su forma de actuar? ¿Sobre su forma de ser? ¿O sigue siendo la misma? Dice, me arrepiento de no haber dicho, pero al día siguiente estamos diciendo las mismas cosas. Entonces, ¿será que tendremos una buena conciencia? ¿O no? Ahora, la conciencia se basa también en el carácter ético, ¿sí? En el carácter ético, en el que el individuo discierne, o sea, distingue entre lo bueno y lo que es malo. Distingue entre lo bueno y lo que es malo. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Lo sabemos todos. Lo sabemos. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y es importante distinguir esto, discernir. No, esto lo que voy a hacer es malo, por ende no lo voy a hacer. Aunque nuestro instinto de ser humano nos diga, hacerlo. Mira que te cuesta, mira que aquí que allá, disfrutar la vida, living la vida loca por este momento y no te preocupes al día siguiente. Si sabemos lo que es bueno y lo que es malo, vamos a hacer siempre lo bueno, no lo malo. ¿Me explico? En eso se basa la conciencia cuando desarrolla en nosotros un carácter ético. La conciencia es elemental. La conciencia es un don de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros. Nos ayuda, como le dije anteriormente, a mantener un equilibrio espiritual. Porque si nosotros nos basamos en el equilibrio natural, o sea, de lo que somos falibles. Porque un día estamos bien y otro día, ¿cómo estamos? Un día estamos alegres y al siguiente día, ¿cómo estamos? Un día no estamos enojados y al día siguiente estamos. O sea, es nuestro carácter natural. Nuestra conciencia natural así es. Pero nuestra conciencia espiritual, ¿cómo debe de ser? Si ya somos hijos de Dios, ¿cómo debe de ser? Algunos invalidan la conciencia espiritual que Dios nos ha dado, ese equilibrio espiritual. Cuando la Biblia menciona en 1 Timoteo 4:2, le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. En la Biblia Reina Valera menciona como la mente cauterizada.
O sea que ya no tienen vergüenza de nada, actúan sin vergüenza de nada. Le importa actuar como quieran actuar. Si en el momento tengo que actuar mal, cuando no tienen vergüenza de nada, actúan mal. Y así hay personas que usted se puede encontrar a lo largo de su existencia, gente que ya no tiene vergüenza de nada y le va a decir, míralo, hacelo vos, hacelo. Y este mundo está lleno de personas con mente cauterizada, que no les importa los demás, solo son ellos. Les importa un pepino, los demás solo les importa ellos. La gente de mente cauterizada así es. La gente que no tiene vergüenza de nada así es. Por eso le digo que debemos de cambiar en ese aspecto. Nuestra mente de creyente en Cristo Jesús no debe de ser así. En la epístola de los Hebreos, el escritor dice lo siguiente: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder de su Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, dio a Dios como sacrificio perfecto por nuestro pecado. Hebreos 9:14. O sea, según la Escritura, nuestra mente nuestra conciencia está purificada por medio de la sangre del Cordero, por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nuestra conciencia está purificada. O sea, si usted es un creyente en Cristo Jesús y su conciencia está purificada, ya no está cauterizada como la tiene el mundo, como muchas personas del mundo, usted va a actuar diferente. Muy diferente. Ya no se va a dejar llevar por lo que usted es, sino por lo que dice la Escritura, por lo que Dios quiere que usted haga, porque su mente está purificada. O sea, la sangre del Cordero eliminó de usted la mente cauterizada. Porque purificar significa eliminar lo malo, elimina todo eso. Por ende, si yo soy un hijo de Dios, con una conciencia purificada, yo voy a actuar diferente. Ya no voy a tener que actuar como una mente con una conciencia cauterizada, que no le da vergüenza de nada, sino que voy a actuar conforme a la voluntad de nuestro Dios. La sangre del Cordero hizo eso. El sacrificio de Cristo hizo eso en usted y en mí. Me incluyo, porque formo parte del reino, formo parte de la grey. Amén. ¿Cómo está nuestra conciencia? Purificada. Pero actualmente, ¿usted tiene su conciencia purificada o no? Esa es la pregunta. ¿Tendrá la conciencia purificada o no? El consejo del apóstol Pablo a Timoteo constituye un gran motivo de ánimo y a la vez una seria advertencia. El apóstol le dice a Timoteo, escuche bien, aférrate a tu fe en Cristo. Y mire lo que le dice el apóstol, y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron al propósito que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. ¿Cómo le dice a Timoteo el apóstol? Aférrate a tu conciencia limpia. Aférrate a ella. Porque si no te aferras a ella, vas a perecer, vas a naufragar. Si no te aferras a ella. Aférrate a la conciencia que Cristo purificó por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Aférrate a ella. No la cambies. No seas como esas personas del mundo con su mente cauterizada. No lo seas. Cambia totalmente. Aférrate a ella.
A ver, yo le puedo preguntar a una hermana aquí, a ver, cuando usted se aferra a su esposo, ¿cómo lo abraza? Cuando usted se aferra a él. ¿Cómo abraza a alguien cuando usted está aferrándose a él? O sea, así, lo medio abraza o cómo? O solo le hace amor, solo así amor. ¿Cómo es cuando alguien usted se aferra a esa persona y lo abraza aferrado a él? Así solo le dice, solo una palmadita en él. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Algunos se pasan, le dan un abrazo de oso, lo levantan, que ahí le sacan el aire. Pero cuando usted se aferra a alguien y lo abraza aferrado a esa persona, usted lo abraza y está aferrado a él, pues. Y no lo quiere soltar. ¿Verdad, hermana? No quiere soltar a su esposa, ¿eh? ¿Verdad, hermano? No quiere soltar a su esposa en esos momentos. Eso es importante. Cuando yo me aferro a mi fe y me aferro a esa conciencia que está limpia, purificada, me aferro, o sea, no la dejo, no la suelto, en ningún momento la voy a soltar. Voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Va a ser una persona diferente. Vamos a ser unas personas diferentes. Vamos a ser unos hijos diferentes porque estoy aferrado a esa fe, aferrado a esa conciencia purificada por medio de la sangre del Cordero. Está en 1 de Timoteo 1:19, el verso que le leí anteriormente. Ahora, Dios nos ha dado también las Escrituras. Voy avanzando. Las Escrituras, por medio de su plan, nos ha dado las Escrituras. Usted sabe que las Escrituras son de mucha importancia para nosotros. No hay por dónde, la Escritura está ahí y para eso la dejó el Señor. Toda la Escritura es inspirada por medio de ¿quién? Usted ya sabe por medio de quién. No le voy a recordar. La Escritura está ahí. Y nuestra vida en Cristo por medio de las Escrituras tiene que cambiar. El salmista tenía un profundo respeto por las Escrituras y escribió en Salmos 119, versículos 105 al 106. Usted se acordará de este versículo. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y observe lo que dice el salmista en el versículo siguiente. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas enseñanzas. O sea, dice el salmista, tu palabra es una lámpara, ilumina mi camino. Ilumina mi camino. ¿En qué sentido? Si yo en algún momento de mi vida, como hijo de Dios, empiezo a dar pasos de oscuridad, tengo que utilizar la palabra para que esa oscuridad se vuelva luz. Y ya no seguir en esos pasos de oscuridad, en ese camino de oscuridad. Porque me voy a acordar, tu palabra es lámpara a mis pies, que ilumina mi camino. Y por eso lo recalca el salmista, lo prometí una vez y lo volveré a prometer. Te obedeceré. Obedeceré tus justas enseñanzas. ¿Cuánto le hemos prometido al Señor obedecer sus enseñanzas? Todos los que estamos aquí. Pero actualmente, ¿estamos obedeciendo sus enseñanzas? Ese es el asunto. ¿La estamos obedeciendo o no la estamos obedeciendo? Porque para eso está la Escritura, para empezar a obedecer sus enseñanzas. La palabra es muy práctica y real. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Práctica y real. Usted, cuando escucha la palabra de Dios y hay un mensaje de fidelidad, empieza a creer ¿en qué? En la fidelidad de Dios. Pero ese mensaje tiene un propósito, que Dios es fiel. Y si yo creo en su palabra, Dios es fiel.
Y si yo creo en su palabra, aunque esté en valle de sombra, Dios es fiel. Y aunque esté en valle de angustias, Dios es fiel. Dios es fiel. Por eso le digo, es práctica y real a la vez. Yo tengo que vivirla. Tengo que vivir su palabra. Lo que ahí dice, tengo que vivirlo, practicarlo. Dios es fiel. Tengo que practicar que Dios es fiel. Dios es bueno. Tengo que vivirlo de que Dios es bueno. Su bondad y misericordia es infinita. Y yo sé que cuando vienen los problemas, las emociones fluyen, nos atacan nuestra mente y nuestro corazón y nos olvidamos de que Dios es fiel. Pero ahí es cuando yo debo de acordarme que en su palabra dice Dios es fiel. Y me aferro a esa idea de que Dios es fiel. Salmo 119, 14 al 16 dice, me alegraré en tus leyes, tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. No la voy a olvidar. En ningún momento olvidaré tu palabra, dice el salmista. Me deleitaré en tus decretos. ¿Cuánto nos deleitamos en la palabra de Dios? A ver, hermanos, cuando usted ha visto, voy avanzando, usted ha visto a los católicos generalmente, ¿qué tienen en su habitación? A ver, ¿han visto, hermano? Yo tenía mucha familia católica, yo miraba en la habitación, tenían la Biblia abierta. ¿Y qué salmo tenían abierto ahí? ¿Qué tenían? Un salmo. ¿Ah? Ah, sí. ¿Qué dice el Salmo 91? A ver. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Dice, en mi Dios, ¿en quién? Lo tenían ahí, los católicos lo tienen ahí. Los católicos lo tienen ahí. Esa es una parte, quiero que me entiendan mi punto, es una parte de vivencia. ¿Recuerdan la escritura? Ahí la tienen. Aunque usted no lo crea, la recuerdan. Pero nosotros que somos hijos de Dios también, formamos parte de su reino. Debemos de mantener viva esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿O no? ¿La mantiene viva? ¿O está muerta la palabra en su vida? Está viva. Tiene que estar viva en nuestra mente y en nuestros corazones la palabra de Dios. Por eso es práctica y real. Nos debemos de deleitar en ella. No vaya a estar, a veces puede estar usted leyendo un salmo y llorando y llorando, y leyendo un salmo de consuelo y llorando, y siga llorando y llorando y llorando y leyendo ese salmo de consuelo. Si es un salmo de consuelo, ¿qué va a pasar con el lloro? ¿Va a qué? A cesar. Por eso le digo, es práctica y real. Hay que vivirla. Ahora, Dios nos ha dado a Jesucristo. Jesucristo demostró un carácter de obediencia hasta que llegó la muerte. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, después de que anduvo sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38, usted lo puede leer. El apóstol Pedro aquí conocía el carácter de Jesús. Vivía en un carácter de obediencia. Vivía realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Sanaba enfermos y libraba a muchos del poder de las tinieblas. Pedro conocía el carácter de Jesús. Nosotros tenemos que copiar los ejemplos de nuestro Maestro. Ese es el plan de Dios, copiar el ejemplo de nuestro Señor. Pedro afirma, pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. ¿A quién debemos de seguirle las pisadas? ¿Se acuerda del canto? Quiero seguir las pisadas del maestro. Tan, tan. Ya, es algo viejito el canto, no me acuerdo lo demás. Y lo cantamos a veces, queremos seguir las pisadas del maestro. ¿Usted actualmente sigue las pisadas del maestro? O sea, las pisadas del maestro significa que mis pasos van a ser de obediencia, de rectitud y de no ser igual a los del mundo. ¿Sí? No ser igual a los que están afuera de su ley. Esas deben de ser mis pisadas. Eso debe de ser el seguir a Cristo Jesús, el seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, dice el apóstol. Ese es el ejemplo que nos ha dado el Señor. Así que tengamos cuidado en no seguir las pisadas del Maestro, porque no estamos siguiendo su ejemplo, estamos siguiendo tal vez el ejemplo del mundo, y cuando no debe de ser así. Jesús dijo con anterioridad, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14:26. ¿A quién ha dejado el Señor para nosotros? Al Espíritu Santo. Él es el Consolador por excelencia. Él es nuestro ayudador por excelencia. Lo dice la Escritura. Ahora, ¿cuántos creemos eso? A ver, ¿cuántos creemos? Amén. Solo oigo como a 10. ¿Cuántos creemos eso? ¿Usted lo cree? Está bueno. Pues me alegra eso. Su función consiste en dirigirnos a toda la verdad. Dice la Escritura, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Juan 16:13. Él les enseñará todas las cosas. Él les dirá lo que es la verdad. Él estará con ustedes. Él será su consolador. Él los ayudará. Porque yo lo dejé para ustedes. ¿Quién lo dejó? ¿Lo dejó Bukele? ¿Quién lo dejó? Dios. Ahí está el Espíritu Santo, esperando a que nosotros le demos un chance, a veces, para conducirnos a la verdad. Esperando está el Espíritu Santo. Lo que a veces pasa es que no lo dejamos actuar, porque nuestra forma de ser impide que el Espíritu Santo actúe. No sé si usted está en esa situación, de que es que quiero que el Espíritu Santo actúe, pero es que yo no quiero, es que yo soy así, punto. Y no quiero que el Espíritu Santo actúe porque yo soy así. Y me respetas. ¿Y cuándo pues? ¿Lo va a dejar que actúe? Empieza a dejar que el Espíritu Santo actúe, porque Él es el consolador que Dios lo ha dejado para nosotros, para sus hijos. También el Espíritu Santo abarca en la manera en que vivimos. ¿Sí? Porque Él nos conduce. Abarca la manera en que vivimos. ¿En qué manera usted vive actualmente? Porque hay algo importante acá. Si usted vive conforme al Espíritu Santo, pues, como dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 22, 23, y incluido aquí también el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, vamos a andar conforme ¿a quién? Espíritu Santo. Una vez mi hermana allá de Honduras me preguntó algo acerca de lo que la Biblia define cuando dice hermanos carnales y hermanos espirituales en la Escritura. Usted sabe lo que se está refiriendo a la Escritura cuando dice hermanos carnales y hermanos espirituales. ¿Sí? Que en esa iglesia había hermanos que vivían conforme a la carne y había hermanos que vivían conforme al Espíritu. Y mi hermana creía que eso que decía cuando eran hermanos carnales es que como que decía un hermano normal. No, le dije yo, ¿cómo es eso? ¿Cómo vas a creer eso? ¿Cómo estás pensando desde hace tiempo que dice la Escritura eso? La cuestión es que la Escritura dice hermanos carnales, los que viven conforme a la carne, y hermanos espirituales, los que viven conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo usted está viviendo actualmente? ¿Conforme al Espíritu o no? ¿Cómo está viviendo actualmente? ¿Usted es hermano carnal o un hermano espiritual? Hello. Seguro. Seguro. Tenemos que actuar espiritualmente. O sea que si yo soy alguien espiritual, voy terminando, si yo soy alguien espiritual, hermano César, si es espiritual, aunque tenga la suegra que le haga la vida de a cuadritos, con todo respeto, hermana, el hermano César va a querer ¿a quién? A la suegra, aunque usted no lo crea, porque es una persona espiritual. Pero si es alguien carnal, ¿qué va a pasar con la suegra? Porque vive conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Porque ya vimos lo que dice el Espíritu: gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad. ¿Cuántas cosas dice la Escritura acerca del Espíritu? Entonces nosotros, si somos hermanos espirituales, vamos a ser personas diferentes. O sea que si usted es alguien espiritual, va a cambiar su manera de ser total y absolutamente. ¿Me explico? O sea que si yo soy alguien espiritual, cuando vea al vecino que me cae mal, yo voy a actuar diferente con mi vecino. Ya no lo voy a ver. ¿Me explico? Sino que lo va a ver con ojos de compasión, de benignidad, de paciencia, de tranquilidad. Lo va a ver con ojos de amor. Qué bonito, ¿no? A veces la Escritura es dura. Yo sé que es dura, porque nos toca mucho nuestro ego. O sea, lo que nosotros somos. Nos toca aquí. A mí me ha tocado muchas veces mi ego la Escritura. Y le da duro a uno. Le da duro la Escritura. Pero así es la Escritura, así es Dios. Dios quiere que seamos semejantes a Él. Y ya lo hemos visto, la manera en que Dios quiere que seamos semejantes a Él. Su plan. ¿Qué plan ha establecido Él para que seamos semejantes a Él? No igual a Él, ojo, seamos semejantes a Él. Seamos semejantes a Él, parecidos a Él, no iguales a Él, ojo. Jamás vamos a ser iguales a Dios, solo semejantes a nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Espero que este mensaje lo lleve en su mente y en su corazón, y que entre por aquí, pero que quede en su mente y en su corazón, no que salga y mañana ya usted es el mismo. ¿Me explico? Que se quede en su mente y en su corazón. Dios les bendiga. Pongámonos de pie en esta mañana. Vamos a orar a nuestro Padre.
pidiéndole todo esto. El que pueda estar de pie, esté de pie. Y el que no, pues entenderemos su condición. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por estar aquí en este lugar, por darnos un día más de existencia, por ser misericordioso y bondadoso con nosotros. Gracias, Padre, porque a veces no lo merecemos, pero tú eres así, de bondadoso con cada uno de tus hijos. Padre, ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de ser, a desarrollar realmente una buena conciencia conforme a lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos a no tener una conciencia cauterizada, sino que ayúdanos a tener una conciencia que nos ayude a seguir en un equilibrio espiritual para ser mejores cada día y más aceptos delante de tu presencia. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra y a ponerla en práctica en nuestra vida, que esa palabra sea real en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a comprender quién es Jesucristo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos de imitar sus pasos, debemos seguir sus pisadas para no andar en tinieblas ni en oscuridad. Sobre todo, Señor, también ayúdanos a comprender quién es tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a dejarnos que Él nos guíe hacia la verdad y que nosotros nos dejemos conducir por Él hacia la verdad. Y ayúdanos, Señor, sobre todo a desarrollar esa espiritualidad que nosotros debemos de desarrollarla y no dejar que el enemigo se apodere de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Padre, te imploramos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos.